Estamos en vivo. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Agradezco la presencia y la asistencia de todas y todos a esta quinta sesión del coloquio para la promoción de liderazgos de las mujeres. ¿Cómo impactan las reformas locales de paridad y violencia política? Mi nombre es Naima Enríquez Estrada y tengo el privilegio de coordinar y de gestionar los tiempos para las moderaciones en las intervenciones de esta quinta sesión que se titula Poniendo en práctica las reformas electorales, reflexión desde las instituciones, y nos acompaña una mesa de lujo que yo tengo el enorme gusto de saludar esta mañana. Vamos a iniciar y voy a permitirme compartir el micrófono a la maestra Ana Vázquez Colmenares. Ella es titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, anteriormente fue secretaria de las Culturas y Artes de Oaxaca. Ella va a dar la bienvenida. La maestra Ana Vázquez Colmenares es politóloga, estudió ciencia política en el ITAM y tiene 2 maestrías en la Universidad de Columbia en Nueva York. Finalizó también la maestría en Género, Derecho y Procesal Penal en el Centro de Estudios de Posgrado de Oaxaca y cuenta con los diplomados de Prevención de las Violencias y Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana de la Fundación SLIM sobre Violencia Familiar y Derechos Humanos de la UNAM y Prevención Integral y Control Inteligente de la Violencia y el Delito con Perspectiva de Género del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca. Es presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, vicepresidenta del colectivo 50+1 Capítulo Oaxaca e integrante de la red Mujeres en Plural. Es secretaria técnica del Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, presidido por el gobernador del estado de Oaxaca. Es socia fundadora de Sostén, Centro de Inteligencia, una alianza de mujeres para empoderar a más mujeres, y fue consejera del Consejo de Participación Ciudadana del INMujeres. Como titular de la Secretaría de las Mujeres, coordina acciones con 445 instancias municipales de la mujer en igual número de municipios, así como con 40 consejos municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Bajo su dirección se logró por primera vez en la historia de la Secretaría la realización de proyectos de inversión del presupuesto estatal ejercidos por esta dependencia. El Atlas de Género, herramienta orientada a la promoción de un cambio de paradigmas sociales y culturales para la igualdad entre géneros y coordinado por la dependencia, ganó un reconocimiento del Coneval a nivel nacional como mejor plataforma de instrumentos de monitoreo. Tengo el gusto de darle la bienvenida y saludar a la maestra Ana Vázquez para que abra e inaugure los trabajos de esta quinta sesión. Bienvenida, maestra, el micrófono es suyo hasta por 5 minutos. Muchas gracias, mi querida Naima. Me da muchísimo gusto estar esta mañana con todas y todos ustedes. Bueno, ya esta tarde, y darles la bienvenida también a esta quinta sesión del coloquio para la promoción de liderazgos de las mujeres, cómo impactan las reformas locales de paridad y violencia en Oaxaca, que las instituciones integrantes de este Observatorio de Participación Política de las Mujeres nos explicarán con detalle para que sepamos y conozcamos las repercusiones que las reformas han tenido y también los retos que tenemos. Saludo con afecto a la maestra Araceli Pinero López, titular fiscal especializada en delitos electorales, quien nos platicará acerca de las reformas en materia penal, a la consejera Carmelita Cibaja Ochoa, presidenta de la Comisión de Género del IEPCO, quien nos hablará de las reformas en materia electoral que se relacionan directamente con el IEPCO. Agradezco muy cumplidamente también la presencia de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, la maestra Elizabeth Bautista Velasco, quien presentará las reformas que atañen directamente al tribunal, y también a la maestra Rita Bel López Vences, ex consejera electoral, quien también nos acompaña en esta sesión de reflexión y de aprendizaje. Por supuesto, a mi querida Naima Enríquez Estrada, consejera electoral del IEPCO, gracias por llevar la moderación en esta sesión, por participar siempre y además por la espléndida campaña de comunicación que recientemente acaba de presentar el IEPCO. En octubre de 2014, con la firma del convenio de colaboración entre el INMujeres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral, se crea el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, iniciativa a la que Oaxaca se sumó con el entonces Observatorio General de Género.
El 5 de marzo del 2017 se firma un convenio de colaboración entre el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y la entonces Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, y con este convenio se da la creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Oaxaca. El 2 de mayo del 2018 se aprueba y refrenda en todas y cada una de las partes el contenido del convenio de colaboración del 2017 y con ello pues empezamos formalmente los trabajos del observatorio. Este observatorio tiene como finalidad sumar esfuerzos para construir políticas institucionales que promuevan la participación de las mujeres en un plano de igualdad sustantiva. Y estamos conscientes que este fin se alcanzará solo definiendo acciones concretas para una mejor coordinación desde cada uno de nuestros ámbitos de competencias, para avanzar en el reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres oaxaqueñas. Y también acompañarlas cuando haya violencia, para que reciban realmente justicia plena y una garantía de no repetición. Actualmente el observatorio está integrado por 18 instituciones permanentes, estratégicas e invitadas, mismas que desde sus diferentes ámbitos realizan acciones tanto de prevención como de atención, como de sanción de la violencia política por razón de género contra las mujeres. En esta sesión buscamos la interacción de las instituciones que principalmente son más activas en estas áreas en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres y a las cuales pues las reformas aprobadas por el Congreso del Estado directamente mandatan en su actuar, para que nos expongan cómo han impactado las reformas dentro de sus instituciones y generar así una reflexión que sea más útil para que cada día las mujeres en Oaxaca logren el pleno ejercicio del acceso a los cargos, que puedan ser electas, que no vivan ningún tipo de violencia por esta decisión de vida, por este proyecto de vida que involucra dedicarse a la política, y pues que puedan además participar, contribuir y aportar al modelo democrático de nuestra sociedad, desde la perspectiva de las mujeres, porque la voz de las mujeres, el vivir el cuerpo de las mujeres es algo que normalmente ha estado ausente en el diseño de las políticas públicas, en los marcos jurídicos, y es muy importante, pues y además la paridad nos lo garantiza, que estemos las mujeres tomando decisiones en conjunto con los hombres al 50%. Pues muchísimas gracias, les agradezco. Naima, te regreso el micrófono. Muchas gracias, maestra Ana. Recuerdo que estamos hoy en la quinta sesión del Coloquio para la Promoción de Liderazgos de las Mujeres, cómo impactan las reformas locales de paridad y violencia política. Esta sesión se titula Poniendo en práctica las reformas, una reflexión desde las instituciones electorales. Tendremos el honor de escuchar las reflexiones de cuatro servidoras públicas en la materia y expertas en esta materia. Tengo el honor de presentar la mesa completa. Nos acompaña la maestra Araceli Pinelo López, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Ella es la titular. Nos acompaña también la consejera electoral Carmelita Cibaja Ochoa del IEPCO. Nos acompaña la magistrada presidenta Elizabeth Bautista Velasco del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, y también nos acompaña la maestra Ritabel López Vences, experta en temas electorales, ex consejera del IEPCO y feminista. Voy a iniciar con la presentación, si ustedes me lo permiten, así en ese orden en el que les platiqué, que nos acompañan en esta mesa de lujo. Voy a permitirme presentar a la maestra Esther Araceli Pinelo López. Ella va a compartirles reflexiones en torno a las reformas en materia penal. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Tiene maestría en Derecho y Política Electoral por la Coordinación de Estudios de Posgrado e Investigación Jurídica de la UAPJO. Cuenta con tres especialidades. Es especialista en Derecho Electoral y Derecho Procesal Electoral por la Escuela Judicial Electoral y Centro de Capacitación del Poder Judicial de la Federación. También cuenta con una especialidad en Procuración e Impartición de Justicia Penal Electoral impartida por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, y la Procuraduría General de la República. Y también tiene la especialidad
en el sistema acusatorio, técnicas de litigación en el juicio y procedimientos especiales por el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Acusatorio en el Estado de Oaxaca y la URCE. También tiene una cuarta especialidad en Derecho Civil Mercantil por el Instituto de Capacitación y Especialización del Poder Judicial y de la Carrera Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Ha ocupado distintos cargos en el servicio público, importantes cargos y cargos honoríficos también. Tiene experiencia como docente de nivel universitario y cuenta con distintas publicaciones en las materias en las que es especialista. Voy a cederle el uso de la voz a la maestra Esther Araceli Pinelo López, hasta por 15 minutos. Adelante, maestra, por favor. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Agradezco y saludo con afecto a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares, titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Desde luego a la magistrada Elizabeth Bautista Velasco, presidenta del Tribunal Estatal Electoral, a la consejera Carmelita Cibaja Ochoa, presidenta de la Comisión de Género del IEPCO, a la maestra Naima Enríquez Estrada, consejera del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana, agradezco la presentación, y desde luego a la maestra Rita Bell, exconsejera electoral y gran aliada para las mujeres. Bueno, en este día que nos toca hablar sobre las reformas en materia penal, quiero primero iniciar con una presentación que traigo preparada. Voy a dar compartir pantalla para efecto de que puedan analizar. Reformas en materia penal que se presentan a partir de estas reformas, tenemos tres principales que quisiera iniciar de manera muy general. Las del 6 de junio del 2019, la paridad en todo, esta, como bien se comentó ya, la paridad sustantiva, esta distribución del poder entre hombres y mujeres, y sobre todo que se haga en un ambiente libre de violencia. Permitió que el 3 de abril de 2020, por primera ocasión, se tipificara la violencia política para las mujeres en razón de género, con el aspecto de prevenir, atender, sancionar y erradicar esta violencia. Esto se dio en 8 ordenamientos del ámbito tanto electoral como administrativo, pero acá tenemos nosotros las reformas que se dan a la Ley General en materia de delitos electorales. En Oaxaca, por su parte, también se hace la publicación el 30 de mayo de 2020 de reformas muy sustanciales a 4 ordenamientos legales, como es nuestra Constitución, la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación. Sin embargo, vamos a iniciar acá en lo relativo a materia penal. Es la primera vez que decimos hay unas reformas esenciales en el ámbito federal, en la Ley General en materia de delitos electorales, y esto en atención a que todas las 32 entidades entidades federativas, pues precisamente se van a regir y regular por este tipo penal. Acá es donde la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales tiene competencia tanto, vamos a hablar de las fiscalías en el ámbito federal y local. Esto en atención al artículo 21 de la Ley General en materia de delitos electorales, que atenderá en atención al proceso electoral, sea local o federal, a los servidores públicos también que se desempeñan en el ámbito federal o local, o cuando tengamos delitos que sean atraídos en el ámbito federal o por delitos del orden común. Y acá tenemos que determinar que esta ley nos permite dar también un concepto exacto de lo que es la violencia política, cuáles son los elementos de esta violencia política, las conductas, porque ahora en el artículo 20, si bien es violencia política, tenemos 14 fracciones en donde se detalla de una manera muy precisa cuáles conductas pueden ser violencia política y las sanciones, que también son las 4 grandes reformas que se hace a esta ley general en materia penal. Empezamos diciendo qué es la violencia política, cómo se considera como delito específico en la ley general. Nos señalan acá que es toda acción u omisión, incluida desde luego la tolerancia. Esta es la conducta que va basada en elementos de género. Ahora, ¿contra quién se comete esta violencia? ¿Es contra una mujer o varias mujeres?
Hay dos situaciones que debemos de aclarar, que mujeres que están en ejercicio de cargos públicos, de función pública, y las mujeres que ejercen un cargo de elección popular, ¿no? Ahora, ¿dónde se ejerce? Es dentro de la esfera jurídica, de esfera pública o privada, y también vamos a hablar que pueden cometerse las conductas de violencia política fuera y dentro de los procesos electorales. Ahora, ¿cuál es la finalidad o objetivo? ¿Por qué se cometen estas conductas de violencia? Principalmente van encaminadas a limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales. El acceso pleno, desde luego, al ejercicio de las atribuciones que tiene inherentes al cargo una mujer, a su libre desarrollo en la función pública y, desde luego, a la toma de decisiones. Todo donde le limitan la libertad para organizarse, para tener acceso a su ejercicio de sus prerrogativas. Se dan estos elementos básicos de género porque son dos elementos básicos que se enfocan, uno por ser mujer y segundo porque le afecta de una manera desproporcionada o que tiene un impacto diferenciado en ella. Por ser mujer, porque aquí vamos a irnos un poco más a la teoría de la construcción del género, nos vamos a hablar sobre los estereotipos que se tienen de mujeres, los grandes roles que se han establecido, estas tradicionales y totalmente desiguales, en donde viene a afectar a una mujer el hecho de querer participar, ¿no? Porque está muy dividido dentro de la sociedad la participación de los hombres y las mujeres en público y privado, y estas grandes divisiones de trabajo de, bueno, tú en el hogar y las otras personas en la representación, en la toma de decisiones. Y desde luego que los va a impactar de una manera diferenciada y desproporcionada, porque si nosotros hablamos que en un cabildo, en un municipio, tenemos un 80% de hombres y solamente un 20% de mujeres, que ha pasado en la integración de algunos municipios, sabemos que ahora vamos avanzando con la paridad, pero si a una de estas mujeres se les limita, se les restringe, se les amenaza para participar, desde luego que perdemos una representación importante de un 90% y solamente tendremos un 10% de participación. Entonces, estos temas no solamente es un tema que afecta a una mujer en lo individual, sino pasa a la comunidad, afecta a una agencia, a un municipio, inclusive logra trasladarse a impactar inclusive a una cuestión de Estado. De ahí, bueno, ¿quiénes pueden cometer estas conductas? Nos tienen señalados específicamente que puede ser primero cualquier persona, puede ser un hombre o una mujer, porque también consideramos que aquí cualquier persona puede ser imputado o con el carácter de agresor, o un grupo de personas. Desde luego los agentes del Estado, servidores públicos del ámbito federal, estatal o municipal, los partidos políticos a través del militantes, simpatizantes, dirigentes, representantes, candidatos, candidatas, precandidatas o medios de comunicación, por citar algunas de las personas que pueden agredir, que pueden cometerse en imputados en materia penal. La violencia política, comentarles, no solamente decimos, bueno, violencia como conducta, que ya vimos acá el objetivo de limitar o restringir estos derechos políticos electorales o su función pública, pero va acompañada de diferentes tipos de violencia. Hemos nosotros señalado que en la práctica va acompañada una violencia física con una violencia simbólica o inclusive una violencia psicológica, ¿no? Entonces tenemos también la violencia sexual, patrimonial y la económica, en donde estas diferentes conductas, por eso para nosotros es muy importante en materia penal que cuando la víctima o ofendida se presenta, nos dé de una manera detallada los hechos, qué fue lo que aconteció para poder determinar el grado de violencia que se está sufriendo y sobre todo para también determinar otros delitos que se hubieran cometido. De manera muy general, solamente señalo de las 14 fracciones que nos marca nuestro artículo 20, algunas conductas que pueden ser consideradas en específico violencia política en materia penal. Una, cuando se ejerza cualquier tipo de violencia, de las que ya acabamos de señalar, para que precisamente una mujer se afecte el ejercicio de sus derechos político-electorales o el desempeño de su cargo. Se le amenace o intimide a una mujer de manera directa o indirectamente para inducirla o obligarla a renunciar a una precandidatura o a una candidatura. Se publique o se divulgue imágenes, mensajes de su vida privada,
y que no tengan relación desde luego con su vida pública, utilizando estereotipos de género que la limiten al ejercicio de sus derechos político-electorales. Inclusive ha habido casos donde se les niega a las mujeres el pago de sus remuneraciones una vez que están desempeñando sus funciones o están desempeñando su cargo. También que se les limite o se les niegue el otorgamiento de los recursos a que tienen derechos por el ejercicio de sus cargos. Hablamos de recursos materiales, recursos humanos, para que puedan desarrollar debidamente el ejercicio de sus funciones, o se les impida el derecho a voz y voto también en el ejercicio del cargo. Las sanciones que se establecen son muy generales, pero van desde de los 4 años a 6 años en las primeras fracciones que nos señalan, y desde luego una prisión de 4 a 6 años y multa de 200 a 300 días. También conductas que van de 2 a 4 años y las últimas fracciones de la 15 a la 14 de 1 a 2 años de prisión. Esto en atención, por eso decía yo, es muy importante para nosotros determinar qué tipo de conducta o de delito se está iniciando para poder determinar en cuál va a ser la penalidad que se va a solicitar, cuando el momento de la vinculación a proceso o al momento que nosotros imputamos acusación. Y desde luego también aquí vamos a ver las agravantes que existen. Si es un servidor público, hay calidades en el sujeto activo que comete la conducta, o si es un funcionario electoral, desde luego la penalidad aumenta 1/3, o en el caso de que es una víctima también ofendido, si es una mujer indígena, también se incrementa 1/2 la penalidad. De manera muy general voy a señalar la ruta de atención con las reformas que tenemos en la Ley General en materia de delitos electorales. En la Fiscalía General del Estado, todos los agentes del Ministerio Público tenemos la obligación de atender estas denuncias, pero desde luego en específico, la Fiscalía Especializada tiene la competencia en base al artículo 25 de nuestra Constitución del Estado de Oaxaca y también a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. Así, el Ministerio Público que conoce de estos hechos cuando la víctima llega con nosotros, aparte de que inicia, ahorita vamos a explicar el procedimiento de vía penal, también da esta asesoría de la existencia ahora de las vías jurisdiccional y administrativa. En la vía jurisdiccional ante el Tribunal Estatal Electoral a través de los juicios de JDC y las vías que ya tenemos de juicio para la protección de derechos político-electorales, o en la vía administrativa con los procedimientos especiales sancionadores. Cuando una víctima llega, lo primero es también saber si lleva un acompañamiento, si tiene una asesoría, y acá, bueno, en muchas ocasiones las víctimas ya vienen acompañadas por personal de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, o cuando no es así, desde luego se le va a tener que acompañar con una asesoría jurídica y desde luego dar una atención médica, psicológica, o en su caso de que quieran iniciar alguna otra vía, también se han canalizado a la Defensoría Pública Electoral para los pueblos y comunidades indígenas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para nosotros como ministerios públicos, el hecho de iniciar una denuncia y iniciar una carpeta de investigación, pueden hacerlo en diferentes formas. Por escrito, muchos llevan ya elaborada su denuncia. Sin embargo, es muy importante que acudan al Ministerio Público para efecto de poder determinar cómo fueron las conductas y más adelante, como vamos a ver, los derechos de las víctimas, porque dependiendo de esto vamos a poder fijar y determinar las medidas de protección. También pueden hacerlo a través de la comparecencia, que ellas directamente se presentan ante el Ministerio Público, hacen una relatoría de los hechos, cómo fueron dándose y sobre todo señalando pruebas o señalando hechos, personas que se cometió la conducta. De manera anónima, tenemos las diferentes formas y formatos que se están dando en las páginas de Fiscalía General del Estado, en donde también a través vía WhatsApp, a través del correo ahora con el móvil de iPad, para que se puedan meter y desde ahí poder presentar las denuncias. Desde luego también del correo electrónico que tiene la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Y también iniciamos carpetas de oficio. ¿Esto a qué se debe? Bueno, cuando nos dan a nosotros vista o nos vinculan a las diferentes autoridades que participan en la atención de violencia política, iniciamos nosotros en ese sentido carpetas de investigación para citar a las víctimas y que nos manifiesten, como ya mencioné, es muy importante para nosotros esta relatoría de hechos que nos realice. De ahí inicia la carpeta de investigación. Las víctimas, desde el momento en que llega, tenemos que leerles sus derechos de víctimas, que para ellos, desde luego, es muy importante porque tienen que saber que tienen que ser, si lo desean así, ser atendidas por una persona del mismo sexo, pueden solicitar medidas de protección, tener un traductor o un intérprete, también recibir de manera gratuita la asesoría
Defensoría, desde luego ser canalizadas si requieren atención psicológica o médica, que aquí directamente se canalizan al CEJUM, al Centro de Justicia para las Mujeres, o a la Fiscalía de Atención a Víctimas también, y en su caso de requerir atención médica, al Instituto de Servicios Periciales. Desde luego también acá otra cuestión importante, que en todo momento la víctima pues tiene la obligación de ser tratada con la debida diligencia, con respeto, sin discriminación y tomando en cuenta todo lo que ella nos está manifestando, para de esta manera determinar. Hablo acá ahora de cómo se da esta protección. Una de las primeras artículos que nos regula como agentes del Ministerio Público es esta protección pro persona, el principio que nos señala el artículo 1 constitucional y el artículo 3 y 5 de la Ley General de Víctimas. Esta interpretación extensiva en beneficio de la víctima y esta máxima protección que se le debe dar. Entonces, cuando una mujer llega y solicita, desde luego, iniciar una carpeta de investigación, lo primero que se está señalando acá es dictarle esta medida de protección. Esto en base a lo que nos señala el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde aquí solamente estoy señalando 3 fracciones, que son algunas que se han dictado inmediatamente cuando llega la víctima, que es prohibirle al agresor o a la persona que está intimidándolo, cometiendo violencia, para que siga intimidándolas, molestándola o en cierta forma, sobre todo, coaccionándola. También, desde luego, se solicita la protección policial de la víctima o ofendido, o el auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales. Esto nos ha ayudado de una manera pues muy rápida y atenta a la Secretaría de la Secretaría de Seguridad Pública. Aunque también acá estas medidas tienen un tiempo, un tiempo de protección, así nos lo señala el Código Nacional, que pueden ser de 60 días o aumentarse un día más por 30 o un periodo más de 30 días. Una vez que iniciamos estas carpetas de investigación, tenemos la obligación como Ministerio Público, la carga de la prueba queda para nosotros, y entonces ahí se inician todos estos actos de investigación a través, desde luego, nos auxiliamos de los agentes estatales de investigación, del Instituto de Servicios Periciales, para por ella llegarnos de datos de prueba, desde pruebas y dictámenes psicológicos, médicos, las entrevistas que hacemos a través de testigos, las pruebas técnicas que nos aporten, que puede ser las fotografías, capturas o la documentación, para ver ahora cómo se incorporan las pruebas documentales. Entonces, aquí tenemos 2 facultades, únicamente ya voy concluyendo, que podemos hacer una determinación o un ejercicio de la acción penal. Si determinamos este ejercicio para poder avanzar, se lleva a la judicialización de las carpetas ante un juez penal, ante un juez de control del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y se siguen cada una de las etapas del juicio oral. Acá únicamente comentarles, dentro de la institución de la Fiscalía del Estado de Oaxaca, tenemos esta Fiscalía Especializada, estamos a cargo, en donde los agentes del Ministerio Público cada día estamos reforzando la capacitación, no solamente en el ámbito de materia penal, sino también en el ámbito para atender con perspectiva de género, y sobre todo atendiendo a las mujeres que llegan como víctimas, y poder dar esta atención de manera pues más cordial y sobre todo de manera diligente. Así es como nosotros aportamos acá nuestra dirección, los teléfonos en donde pueden presentarse directamente, o a través de nuestros correos institucionales. Los teléfonos también están a la vista para que podamos atender, y bueno, pues estamos a la orden. Esta es a las órdenes para preguntas, si tenemos alguna duda, algún comentario. Muchas gracias por dar esta invitación. Muchas gracias, maestra Araceli. Yo voy a concentrar las preguntas. Muchas gracias. Voy a concentrar las preguntas para el momento en el que vamos a gestionar preguntas y respuestas. Solo dejo en la mesa tenemos de las redes sociales, nos preguntan para la maestra Araceli Pinelo. ¿Cuánto tiempo se lleva aproximadamente concluir un caso? Y una segunda pregunta que indica si existe una línea telefónica de 24 horas, adicional a las que nos ha compartido ya en los números telefónicos, o si se ha previsto un servicio de mensajería instantánea, ¿no?, como WhatsApp, para formular las denuncias. Entonces, si quisiera usted contestar de una vez o lo dejamos para el momento de preguntas y respuestas, usted me indica. Si quieres, la avanzamos. Ok, bueno, vamos a pasar entonces al siguiente momento en el que vamos a escuchar a la consejera Carmelita Cibaja,
Ella es integrante del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Nos va a platicar sobre las reformas en materia electoral. Hemos escuchado ya a la maestra Araceli Pinelo sobre las reformas que tuvieron efecto a nivel local en materia penal. Ahora vamos a escuchar en materia electoral a Carmelita Cibaja. Ella es abogada, egresada de la URCE, es maestra en Derecho Fiscal por la misma universidad, ha colaborado como secretaria general, secretaria particular y secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y como secretaria de Estudio y Cuenta en el otrora Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca. Se ha formado como especialista en Derecho y Justicia Electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en Derecho Familiar por la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y especialista en Políticas Públicas y Justicia de Género por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ha cursado distintos seminarios, diplomados y programas de formación en materia de derecho electoral, sistema de medios de impugnación, modelo de comunicación política, fiscalización, derecho indígena, pluralismo jurídico y género. Abunda en su trayectoria como estudiante. Actualmente es consejera electoral e integrante del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, así como integrante de la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Estatales Electorales. Vamos a escuchar hasta por 15 minutos a la maestra Carmelita Cibaja. Carmelita, es tuyo el micrófono. Adelante. Muchísimas gracias, maestra y colega Naima Enríquez Estrada. Pues es un gusto saludarles nuevamente en esta entrega del coloquio. Pues saludo con muchísimo gusto a mis compañeras de mesa, a la maestra Araceli Pinelo López, con muchísimo gusto, siempre es un gusto coincidir. Por supuesto, a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, maestra Elizabeth Bautista Velasco, qué gusto. A nuestra querida secretaria de las Mujeres, la maestra Ana Vázquez Colmenares, a mi ex colega y compañera, la maestra Rita B. López Vences, y por supuesto a nuestra moderadora del día de hoy, como decía mi colega, la consejera Naima Enríquez Estrada. También saludo con muchísimo gusto, ahorita estaba viendo que hay más de 152 participantes a través de la plataforma de Zoom, lo cual pues nos da una idea del alcance que tenemos, ¿no? Además de que pues está transmitiendo por las diferentes redes sociales y pues también muchas gracias por darse el tiempo de estar aquí y pues ser partícipe de lo que podamos aportarles el día de hoy. Pues bien, yo les voy a hablar un poco de cómo fueron las reformas o de qué van las reformas en materia electoral, pues derivado del proceso legislativo de 30 de mayo de este año. Como sabemos, pues las mexicanas, como todas las mujeres del mundo, hemos transitado por un muy largo camino para conquistar nuestros derechos como humanas y como ciudadanas. Este camino, pues para nada ha sido fácil. Hoy persisten muchas prácticas culturales, políticas, etcétera, que pues nos obstaculizan el acceso y el ejercicio pleno a estos derechos, ¿no? Y que se traducen en una deficiencia. Esta deficiencia pues tiene que ser eliminada, tiene que ser erradicada, con la finalidad de que pues estemos ahí, ¿no? De fortalecer el sistema democrático de nuestro país. Pues recientemente atestiguamos el resultado de uno más de los esfuerzos que pues tiene la agenda feminista, porque pues quienes fueron parte de este proceso, pues son mujeres que en sus diferentes áreas de trabajo institucional, civil, académico y pues el legislativo precisamente sostienen una agenda feminista que logra pues que el Congreso de la Unión reformara leyes, esto el 13 de abril pasado, ¿no? Y que se hiciera posteriormente la armonización legislativa en nuestro estado. Hay algunos otros estados de la República que no lograron o no han logrado armonizar su legislación, entonces también pues cabe destacar que pues en Oaxaca se hizo en tiempo y forma. Y como lo comentábamos en alguna de las mesas anteriores ya con las legisladoras, pues no fue como tan terso como pudiera parecer ya una vez que está vigente y ya público el resultado. Bueno, estas reformas de 30 de mayo
en el que el Congreso de Oaxaca pues reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género. Pues esto representa un avance para que todas las instituciones garanticemos a las mujeres oaxaqueñas que puedan participar en la política, no solo en condiciones de igualdad, sino que sean en contextos libres de violencia, que es precisamente de lo que se trata, ¿no? ¿Cuáles fueron los cambios que trajo esta reforma? Se trabajaron dos rubros principalmente. Uno es el de paridad en materia electoral y el otro el de violencia contra las mujeres en razón de género. En cuanto a la paridad, pues agrega específicamente y la perspectiva de género como principios rectores del ejercicio de la función electoral. Establece además acciones afirmativas para impulsar la participación política de las mujeres en los ayuntamientos que se rigen por partidos políticos y también se incorpora la obligación de que los ayuntamientos que se rigen por su propio sistema normativo indígena, pues se integren paritariamente, esto de forma gradual, pero también ponen un plazo, ¿no? Hasta el 2023 se tiene para cumplir con esta obligación. Por ejemplo, para las planillas de concejalías en los ayuntamientos, indistintamente del género que encabeza la planilla, la última fórmula será integrada por mujeres. Sabemos que en partidos políticos, en la postulación de planillas de concejalías a los ayuntamientos, pues estas son impares, ¿no? Y además de que se tiene que cumplir con cierto número de planillas, es decir, la paridad, que estén encabezadas por hombres, es decir, hacia las presidencias municipales, también tienen que ser en el mismo número por mujeres, pero además pues, se agrega esta acción afirmativa en el sentido de que el último lugar a presidenta municipal o por un candidato a presidente municipal, pues va a ser integrada por mujeres. De esta forma se va a incrementar el número de mujeres en los ayuntamientos, donde pues todavía no hemos alcanzado la paridad ya en la integración. Sí en las postulaciones de candidaturas, pero no en la integración. En el caso de fórmulas, de estas fórmulas se refiere a posibilidad de la suplencia sea una mujer. Al contrario, pues no es permitido, por lo que pues sabemos que existen presiones en algunas ocasiones hacia las mujeres para que renuncien cuando son propietarias y le dejen su cargo a su suplente varón. Entonces esto no está permitido, pero se incorpora en la ley una acción afirmativa que permite lo contrario, ¿no? Es decir, que en caso de que renuncie un hombre, pues pueda ser una mujer quien supla y asuma el cargo. En los distritos o municipios en los que la población sea mayoritariamente indígena, pues los partidos políticos también de acuerdo con sus estatutos deben procurar postular a cargos de elección popular candidaturas de personas que pertenecen a una comunidad indígena, pero esto también garantizando la paridad de género, no para que al rato nos vayan a decir, es que ya estoy postulando cierto número de indígenas, pues ya no me alcanza para paridad. No, ahí tienen que hacer los acomodos en la postulación de sus candidaturas para efecto de que se respete esta postulación de candidaturas indígenas y además pues se respete pues, sobre todo la paridad, como por ejemplo ya también tenemos el caso de cuando se pretende la reelección, ¿no? Priva sobre la reelección pues el derecho de paridad de género. Además, pues tenemos la obligación de los partidos políticos de destinar el 3% de su financiamiento para capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Y bueno, como ya les decía, pues en el caso de los sistemas normativos, pues tienen hasta 2023 para de manera gradual integrar sus ayuntamientos de manera paritaria. En cuanto a violencia política contra las mujeres en razón de género, pues tenemos que en la ley se amplía y clarifica la definición. Se especifican qué conductas constituyen violencia política en razón de género en contra de las mujeres, así como las sanciones respectivas. Y bueno, aquí no me voy a detener a especificar cuáles son estas conductas porque ya más o menos las vimos un poco con la maestra Araceli Pinelo. Además, creo que ya me estoy yendo sobre el tiempo. Pero bueno, quiero señalarles que se establece como un requisito adicional para que una persona pueda contender por un cargo de elección, y esto es bien importante porque somos
prácticamente los estados de la República que contemplan estos requisitos adicionales, además de, por ejemplo, tener credencial para votar, estar registrado en el padrón electoral, residir en el lugar que corresponde, etcétera, pues se adicionan estos requisitos, ¿no? Que es no estar sancionado o sancionada por violencia política en razón de género, y pues no estar sentenciado o sentenciada por delitos de violencia familiar o por delitos que atenten contra la obligación alimentaria. Es decir, si una persona que pretenda una candidatura debe alimentos a sus padres, a sus hijos, pues aquí ya tendría un impedimento para ser candidata o candidato. Por otra parte, pues se determina el procedimiento especial sancionador como un mecanismo para proteger los derechos políticos electorales de las mujeres dentro y fuera del proceso electoral. Es decir, además del procedimiento ordinario sancionador y el procedimiento especial sancionador, que son específicos para materia de comunicación política y específicamente el procedimiento especial sancionador en proceso electoral, tenemos otra vía, que es el procedimiento especial sancionador, y específicamente es para atender los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Aquí el instituto, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, pues realizará la investigación y una vez que tenga integrado el expediente, lo remite al tribunal, quienes determinarán con base en las documentales que se integren en ese expediente si es que existe violencia política o no, y en su caso, pues las sanciones aplicables. Se especifica además, y también no me voy a detener mucho aquí porque ya comentó un poco también la fiscala, pues quienes pueden cometer violencia política contra las mujeres en razón de género. Una parte muy importante que se amplía aquí en materia electoral, pues es que se especifica prácticamente cualquier persona que pertenezca a un partido político, desde las dirigencias hasta los simpatizantes, vamos, ¿no? Precandidatas, precandidatos, candidatas, candidatos, es decir, durante todo el proceso electoral, medios de comunicación y sus integrantes, también para que tengan y pongan mucho ojo ahí con las notas que se emiten, y un particular, cualquier persona prácticamente, ¿no? Las autoridades municipales ya en funciones y las autoridades comunitarias, se pone como también aquí a las asambleas comunitarias. Además, pues se incrementan algunas sanciones a las que ya teníamos en la ley. Por ejemplo, para partidos políticos tenemos la reducción de hasta un 50% o la supresión total de su financiamiento público, pues dependiendo del grado de la sanción, ¿no? de la conducta que se haya cometido, pues también así será la sanción. Para servidoras o servidores públicos, pues será conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de Servidores y Servidoras Públicas del Estado y municipios de Oaxaca. Además, se establece una nueva causal, pero creo que esto ya lo abordaría un poco más la magistrada presidenta del tribunal, pero no quiero pasar por desapercibido. Comentarles que, pues, además se establece como una causal de nulidad de una elección, que cuando una persona gane una elección y haya sido o haya cometido violencia política en contra de una o varias mujeres, pues la autoridad correspondiente, en este caso el tribunal, puede determinar la nulidad de la elección. Además, se establecen diferentes medidas de reparación e indemnización para las víctimas, como son restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar, disculpa pública y pues medidas, garantías de no repetición. Como ya les decía, como instituto, pues además hemos asumido esta responsabilidad de hacer frente al fenómeno de la violencia política, aún con la carencia de un marco normativo específico, ¿no? O sea, desde 2014, cuando se integran los denominados OPLES, pues se ha recibido, acompañado y atendido a mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencias, ¿no? Ahora, pues, ya tenemos un mejor marco normativo que nos permite actuar en estos casos, en estas circunstancias tan lamentables para las mujeres. Les decía, pues ahora ya tenemos la posibilidad de que a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, pues se le dé trámite a estos procedimientos sancionadores. Pero bueno, ahora, a partir de la reforma, ¿qué es lo que ha hecho el instituto para adecuar su normativa interna y su funcionamiento a la nueva normativa electoral vigente? Pues en primer lugar, lo que se aprobó recientemente fueron los lineamientos para dar trámite a estas quejas. Estos lineamientos, hay que decirlo, son de avanzada,
porque se están atendiendo puntos que ha determinado la Sala Superior en sus últimas sentencias. Por ejemplo, la reversión de la carga de la prueba. Esto atendiendo a que, pues, cuando se dan casos de violencia política, cuando se hacen agresiones en contra de las mujeres, pues muy difícilmente se hace con público o en la plaza pública o directamente, por ejemplo, en una sesión, ¿no? Puede darse el caso, no lo dudo, pero es muy complicado. ¿Por qué? Porque si están amenazando, por ejemplo, a una regidora de Hacienda, que si no me firmas el cheque y no me apruebas la cuenta pública, pues voy a levantar a tus hijos, pues no se lo van a gritar en el Zócalo de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre se busca este tipo de intimidaciones, pues tienen la característica de ser como en lo más privado, ¿no? Donde nadie escuche, donde nadie sepa, porque pues es también parte de esta presión que se ejerce sobre ellas. Entonces, derivado de esto, pues es que la Sala Superior determina que se dé la reversión de esta carga probatoria, es decir, con todos los hechos que señale la mujer en su queja, pues se van constituyendo pruebas plenas y será la parte denunciada a quien le corresponda desvirtuar estas aseveraciones. En esto consiste la reversión específicamente de la carga de la prueba, por una parte. Por la otra, pues estamos atendiendo pues, principalmente al contexto en el que nos encontramos de pandemia, pero también por comodidad de las mujeres que son víctimas de violencia, que puedan acudir al instituto a hacer sus diligencias de pruebas y alegatos, sus audiencias de pruebas y alegatos, en esta manera en la que estamos trabajando el día de hoy, ¿no? A través de videoconferencias e incluso pues atendiendo estándares internacionales, pues se evita poner a la víctima frente a su victimario, y para esto se prevé que estas audiencias puedan llevarse incluso en momentos separados. Ahora, además, pues lo que hicimos también fue aprobar recientemente un formato de queja que se encuentra alojado en la página del instituto y pues que tiene la finalidad de que las mujeres que sean lamentablemente víctimas de violencia, pues puedan descargar este formato, rellenar los rubros de datos que se les solicita como su nombre, el nombre de la persona a quien se denuncia, etcétera, y de esta manera puedan presentarlo ante el instituto, ¿no? Ya viene aquí como un formato bastante completo. Por otra parte, pues también en recientes fechas, aprobamos un registro de las personas, será el registro de las personas que estén sancionadas o condenadas por violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto, pues, en primer lugar, atendiendo al ordenamiento de la sala superior que ya les comentaba, pero pues también con la finalidad de contar con un registro que, acorde con la ley, nos permitirá, pues, dar por no acreditado alguno de los requisitos de elegibilidad de personas que pretendan registrarse para un cargo de elección popular ya pues en el proceso electoral que estamos iniciando. Y ahora aquí había yo pedido a la compañera Fátima Santiago si me va a proyectar un código QR que quiero mostrarles, porque pues de toda esta campaña, de todas estas modificaciones que se hicieron a la normativa electoral, pues el día de ayer en el instituto presentamos en Comisiones Unidas, de las comisiones que preside la consejera Naima Enríquez Estrada y su servidora, pues presentamos un ABC de la reforma en la que se explica de forma muchísimo más clara de lo que lo he hecho yo el día de hoy, mucho más didáctica, de todo lo que van estas reformas. Entonces, mi intención pues era dejarles también este QR aquí, aprovechando pues un poco el comercial, para efecto de que puedan descargar en este momento, si así lo consideran, esta guía que estoy segura que les va a ser de muchísima utilidad, ya que pues es un compendio en el que se encuentra de qué va toda esta reforma electoral, cuáles son los alcances, qué le corresponde al instituto y todo, ¿no? Entonces, para que tengan aquí el fácil acceso, con la cámara de sus celulares para Android. En algunos celulares lo jala en automático, si no hay que bajar una aplicación, y para iPhone pues en automático ya les aparece ahí el enlace para descargar completamente el ABC. Pues me pasé de tiempo, pero pues ahí vamos, muchísimas gracias y quedamos a la orden. Muchas gracias, maestra Carmelita Cibaja. Ella es consejera electoral en el IEPCO
Carmelita ha compartido los contenidos centrales, una aproximación a los contenidos centrales de la reforma en materia electoral. Escuchamos en un primer lugar a la maestra Araceli Pinelo de la Fiscalía de Delitos Electorales, enseguida en torno a las reformas en materia penal, y después escuchamos a Carmelita Cibaja en relación a las reformas en materia electoral. A continuación, yo estoy anotando, quiero pedirles a las personas que están registradas que compartan sus preguntas en el chat, y si hay personas que nos están acompañando en las transmisiones a través de las redes sociales de la Secretaría de las Mujeres, del Tribunal y del IEPCO, que puedan compartir ahí también. Estamos monitoreando los comentarios para ir a recuperar sus preguntas para nuestras panelistas. Yo les voy a agradecer mucho que nos dejen preguntas quienes están registradas en esta sesión. He anotado una que voy a dejar sobre la mesa y que voy a recuperar más adelante. Pregunta Jessica Díaz Cruz, de nuestras seminaristas: ¿qué pasa si las conductas de violencia son ejercidas por personas particulares? Ya elaborarán sobre esto nuestras panelistas, pero voy dejándola aquí en el tintero para que puedan reflexionar sobre ellas. Les agradezco a nuestras dos primeras panelistas sus intervenciones, y ahora me voy a permitir ceder el uso de la voz a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Ella es la maestra Elizabeth Bautista Velasco, es abogada, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, cuenta con la maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad Nacionalista México y es doctoranda en Derecho en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha sido docente en diversas instituciones de educación superior, en la Universidad Anáhuac de Oaxaca, en La Salle, la Universidad Nacionalista México, la Benemérita Universidad de Oaxaca y en el Instituto de Estudios Superiores del Golfo de México. Ha sido ponente en distintos espacios, foros, seminarios y coloquios, y ha impartido también la cátedra en el Diplomado en Sistemas Normativos Indígenas en la Benemérita Universidad de Oaxaca, así como distintas conferencias sobre la participación política de las mujeres. Tuvo una participación activa para la realización del taller El Modelo de Educación para la Participación Democrática, y tiene una amplia trayectoria como ponente y conferencista en distintos procesos de formación y capacitación. Es larga la síntesis curricular de la maestra. Yo no quisiera leerla toda porque francamente es extensa, y me urge escucharla para que nos platique un poco sus reflexiones, que nos comparta sus reflexiones en relación a el papel que enfrentará a la luz de estas reformas en materia electoral el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Maestra Elizabeth Bautista, magistrada presidenta del tribunal, es suyo el micrófono hasta por 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Naima. Saludo con mucho gusto a todas las panelistas que me acompañan en esta tarde. La maestra Carmelita, mi querida amiga Araceli Pinelo, como siempre, un gusto verte. Querida Ana, también te saludo con mucho gusto y afecto. Y a todos los que nos acompañan. Pero antes, déjenme, por favor, agradecerle a todas las mujeres que están ahorita conectadas con nosotras, a todas aquellas mujeres autoridades, aquellas mujeres que están próximas a participar en este proceso electoral. Muchísimas gracias por acompañarnos. A quienes van a estar también detrás apoyando a estas mujeres que van a estar participando en los procesos electorales, a las instancias de las mujeres, a la red de mujeres. Bueno, muchísimas gracias a todas ustedes, porque sabemos que ustedes son las primeras en conocer esta información y porque también queremos que ustedes multipliquen esta información, queremos que ustedes difundan la información. Lo noble de estos medios de comunicación, de estas tecnologías que tenemos en la actualidad, es precisamente esto, que se nos permita conocer la información, pero también transmitirla, que es lo más importante. No quedarnos con ella, sino al contrario, que de aquí partan muchas dudas y que nos pregunten, y que por supuesto estamos nosotras también para apoyarlas y para poderles darles información y acompañarlas en este proceso. Entonces, antes que nada, muchísimas gracias. Si me permiten, voy a poner unas diapositivas para poder comentar algunos temas. De hecho, a lo largo de este coloquio,
Bien, a lo largo de este coloquio se han comentado pues ya muchos temas al respecto. Sin embargo, es importante comentar que paridad en todo ha sido por varias décadas una lucha de muchísimas mujeres y un anhelo de las luchas en todo el mundo de las mujeres. Las reformas constitucionales parecen brindar al fin la posibilidad de alcanzar esta igualdad, esta paridad en todo, como en la pintura que estoy reflejando en este momento de una gran artista, pintora oaxaqueña, Justina Fuentes, que evoca un anhelo, ya casi lo logramos. Eso es lo que para mí transmite esta pintura tan hermosa y de una gran mujer. Pero la paridad en todo no llega por decreto. Llega con el trabajo de las instituciones, el esfuerzo de las mujeres, de la sociedad y la convicción de su importancia trascendental. En caso de la justicia electoral, ya hay un camino andado. Los avances previos a paridad en todo y en relación a las reformas por cuestiones de violencia, tenemos algunos antecedentes muy importantes, los cuales han atendido la problemática de discriminación hacia las mujeres en la política y el menoscabo de sus derechos político-electorales, hoy tipificados como violencia política contra las mujeres en razón de género. Y algunos de ellos los tenemos aquí. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, la reforma constitucional de 2014, que estableció el principio de paridad para candidaturas de diputaciones, senadurías, congresos locales y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Ampliación de los ayuntamientos, que tenemos un antecedente muy importante, un JRC 17-2015 en el estado de Morelos. La jurisprudencia 22/2016 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde todos los tribunales estamos obligados a juzgar con perspectiva de género. El protocolo, por supuesto, para atender la violencia política contra las mujeres, que se implementa en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así también como en el Tribunal del Estado de Oaxaca. Es una herramienta muy importante que tenemos nosotros, que nos ha ayudado muchísimo en resolver los juicios que aquí se presentan. En Oaxaca, los acuerdos del Consejo General de IEPCO, por supuesto, esos avances tan importantes en relación al principio de paridad, incluso en los sistemas normativos, y que también me siento muy orgullosa de haber pertenecido al Instituto Estatal Electoral como consejera electoral y haber presidido la Comisión de Reglamentos y ser la primera mujer que puso en la mesa el reglamento de paridad, que fue un reglamento que se impugnó, que se confirmó y que fue ahí donde empezamos a construir el tema de paridad para las candidaturas y ahora lo vemos reflejado y por supuesto ha venido mejorando por grandes mujeres que se encuentran ahorita en el Instituto Estatal Electoral. Y por supuesto también hay que rescatar todo lo que hemos tenido, toda la experiencia que se ha dado desde el año 2014 para acá y también por supuesto la creación del Observatorio Electoral, el cual también estamos incluidas en ello y es muy importante decirlo. Gracias a todo ello, la reforma de paridad en todo llega con un piso y un resultado y vamos para adelante. El resultado del avance de las mujeres, pues lo tenemos rápidamente, se los comento, pero es importante reflejar. Efectivamente, las mujeres han avanzado en su participación. Tenemos ya un congreso, de verdad que marca la historia. Tenemos más mujeres incluidas en el Congreso del Estado de Oaxaca. Vamos caminando ya en la participación de las mujeres, pero teniendo los cargos muy importantes como es las presidencias, las sindicaturas, las regidurías de Hacienda, que son puntos tan importantes en el manejo, en el trabajo que se hace dentro de los municipios. Pero también sabemos que todavía nos falta más, puesto que hablando de ayuntamientos por sistemas normativos indígenas, tenemos poca participación de las mujeres, tenemos solamente 20 presidentas. ¿Pero qué genera todo esto? Por supuesto, sí aumenta la violencia política contra las mujeres. No quisiéramos ese escenario, realmente no debería de ser, pero estadísticamente sí lo tenemos. Entonces sí tenemos un avance. Y aunado a todo ello, no solamente es esto, tenemos una elección ya en puerta, pero también debemos de
entrar y pensar y también tener y visibilizar a todas las agencias que tenemos en el estado de Oaxaca. Estas agencias donde también renuevan autoridades y donde también las mujeres participan. Tenemos que tenerlo en cuenta, agencias de policía, núcleos rurales, bueno, colonias, rancherías. Tenemos una serie de sistemas dentro de los municipios, dentro de las agencias, donde también las mujeres están presentes y donde también las mujeres van a participar. Entonces son datos que debemos de observar y que tenemos que tener presente. En el Tribunal Electoral se han presentado diversos juicios, y por eso les decía hace un momento y les comentaba que ha incrementado, por supuesto que sí. Del año 2019 y 2020 tenemos en total 61 juicios que se han presentado por violencia política contra las mujeres en razón de género, de los cuales pues tenemos aquí una diferencia entre lo que son partidos políticos y sistemas normativos indígenas. En 2019 tenemos 27 por partidos y 11 por sistemas normativos indígenas. 2020 tenemos 14 y 9 por sistemas normativos indígenas. Por ello, les decía que sí ha aumentado el número, pero no creo y no considero que este sea el número real de la violencia política hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque no todas las mujeres denuncian la violencia que están viviendo. Son aquellos casos en los cuales ellas se han acercado y han denunciado, pero no es una cifra real, porque no tenemos algo que mida los parámetros de cómo se encuentra en la realidad. También lo comento porque ha venido aquí en el tribunal, han venido mujeres que dicen, bueno, yo fui a derechos humanos, he ido a otras instancias, pero no sé dónde ir, no sé con quién acudir, quién me puede atender este tema. Y es por eso que hasta ahorita vengo acá, porque me comentó una amiga que está el Tribunal Electoral donde nosotros podemos acudir para poder interponer un juicio y nos puedan también apoyar en relación a que me están obstruyendo mi cargo, no me dejan ejercerlo, pero además de eso se agrega diferentes conductas o actos u omisiones ya con estos tintes de violencia. A veces son violencias muy marcadas, a veces es difícil para ellas identificarlas, pero ya sienten que es violencia. Entonces, por eso lo comento. Son cifras que están ahí, pero reitero, considero que hay más y que ellas no han logrado o no saben cómo poder acudir o con quién apoyarse. Y creo que lo que estamos haciendo ahorita por parte del observatorio y todas las instancias que estamos es precisamente brindarles esta información. Bien. La reforma de paridad en todo significa garantizar paridad en los tres poderes, en todos los estados, en el municipio, en los órganos públicos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, prevenir, atender, sancionar la violencia política en razón de género, que es algo muy importante que no debemos de perder. No solamente son los cargos de elección popular, también son todas aquellas mujeres que se encuentran en estos cargos públicos que están ejerciendo una función, una función importante de toma de decisiones que anteriormente no lo tenían. Y esto pues genera molestia para muchas personas. Lo hemos estado viendo, no solamente genera molestia para los hombres, también genera molestia para las mujeres. Entonces tenemos que ir comprendiendo esta situación que se está viviendo. Poner en práctica la reforma es muy, muy importante. El concepto de violencia política de género nace de los trabajos de los tribunales y quedó plasmado en la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero requiere una sistematización y una mayor comprensión de su contexto, con una perspectiva intercultural e interseccional, con una perspectiva que nos ayude a comprender, entender qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género. La responsabilidad de acreditar los hechos de la persona demandada o victimaria, que es muy importante, ya lo comentaba ahorita la consejera. Tenemos que juzgar también con perspectiva de género. ¿A quién le corresponde la carga de la prueba?
No es posible seguir victimizando y revictimizando a la persona que tiene el valor de venir y poner una denuncia porque sufre violencia política de género. Es muy importante también la jurisprudencia que se ha emitido para que nosotros tengamos también estas herramientas y estos elementos que fortalezcan las sentencias que se emiten en el tribunal. Y tomar las medidas necesarias para garantizar la integridad y la seguridad de las promoventes en los juicios y evitar daños irreparables, lo que supone coordinarse, acciones y capacitar a las autoridades correspondientes. Nos encontramos en esta situación muy importante. El tribunal debe de tomar las medidas. Y aquí me gustaría comentar algo que también se estableció en las reformas y también se le faculta al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca para que en cualquier asunto donde cuando advierta que existe violencia política contra una mujer en razón de género, dicte las medidas precautorias inmediatamente. Y es lo que se hace aquí en el tribunal. Sin prejuzgar, dictamos medidas. Es muy importante decirlo, no solamente es el juicio ciudadano el cual pueden ustedes acudir, porque la experiencia de los años nos ha demostrado que, digo, las experiencias, porque el año pasado hubo elecciones por sistemas normativos indígenas y hubo mujeres que vinieron a impugnar la elección, pero tras la impugnación de la elección se advirtió que existía violencia hacia ellas y ellas no lo denunciaron. Dictamos sentencias donde nosotros sí advertimos la violencia, decretamos medidas y las acompaña estas medidas en todo lo que dura su cargo. El Tribunal Electoral resolverá los procedimientos especiales sancionadores que también instruya el IEPCO y se tomarán todas estas medidas. Es muy importante para nosotros establecer estos mecanismos de incidir incluso en partidos políticos, garantizar la participación de las mujeres. Lo he dicho también en otros foros, necesitamos informarlas con objetividad para que ellas también conozcan cuáles son estas reformas. También ir mejorando el criterio de aplicación de las sanciones y, por supuesto, pues dictar las medidas que tengamos que hacerlo, ¿no? Tenemos una gran diversidad cultural. Dialogar, conocer el sistema, las normas, también las comunidades, hacia quiénes vamos dirigidos, a qué tipo de mujeres, dónde se encuentran, en qué condiciones están, porque sabemos que en ciertas situaciones son más vulnerables, si ellas son mujeres, indígenas, viudas, madres solteras, migrantes, trans, no sé, esto incrementa incluso la violencia hacia ellas. Las mujeres deben de denunciar, deben de acudir y denunciar. También el tribunal está siempre con puertas abiertas para poder ser atendidas y, por supuesto, nosotros garantizar sus derechos. Pues bueno, no me quiero extender más porque creo que hasta ahí termina mi intervención. Muchísimas gracias a todas. Gracias. Muchas gracias, magistrada, por sus reflexiones. Muy importante lo que nos comparte y cómo a través de las 3 ponencias previas podemos advertir la importancia de articular esfuerzos y de sumarnos para, desde nuestras competencias que ya están establecidas en las reglas, que ya están establecidas en la ley a través de esta reforma del 30 de mayo de 2020, tenemos competencias las instituciones para hacerle frente a este fenómeno. Es muy desafortunado, ¿no?, que tengamos que desarrollar todo esto para enfrentar una resistencia de los colectivos, de los varones y de muchas mujeres que se suman a guardar el sistema patriarcal para asegurar que las mujeres participen en la disputa del poder público. Es de verdad, yo lo comparto y lo he dicho no nada más aquí, lo he dicho en muchos foros, es tristísimo que el Estado tenga que desarrollar todas estas tareas porque hay una indisposición a renunciar al poder y a los privilegios, porque no se quiere distribuir de manera equilibrada, simétrica entre mujeres y hombres. Las mujeres tenemos derecho a ser nombradas, a participar en la política, a ejercer el poder, a estar ahí, a tomar decisiones, a hablar, a aspirar, a querer cambiar el destino, el curso de la vida, por nosotras mismas, por nuestras comunidades, por nuestras familias, por nuestros pueblos, pues, ¿no?
es un derecho humano, el derecho a la participación política es un derecho humano. En 1993 hay un documento bellísimo de Alda Facio cuando refiere a los contenidos de la Convención de Viena, y ella le pone un título demoledor a este artículo maravilloso que yo les recomiendo, ojalá tengan chance de leerlo. 1993, Viena, cuando las mujeres nos convertimos en humanas, porque fíjense ustedes que antes no estaba previsto, no estaba establecido que las mujeres fuéramos seres humanos. Yo agradezco mucho la intervención de nuestras tres primeras ponentes. Voy a compartirles ahora, antes de pasar a una reflexión final para la que nos va a acompañar nuestra querida amiga y maestra Rita B. López Vences. Antes de escucharla a ella, vamos a escuchar de nuestras ponentes respuestas que yo ya iba dejando en la mesa para que pudiéramos recuperar algunos datos. De pronto hay que revisar datos, ¿sí? Hay que recurrir a estas informaciones. Yo quiero recordar que había dos primeras preguntas, ¿no? Para la maestra Pinelo, aproximadamente cuánto tiempo se lleva en concluir un caso, si existe actualmente, si está prevista una línea telefónica de 24 horas, ¿no? Que pudiera, o un servicio de mensajería instantánea que pudiera ser de utilidad para establecer, hacerle llegar a la fiscalía una denuncia. También preguntan, voy a ponerlo en la mesa, ¿qué pasa si las conductas, esto lo pregunta Jessica Díaz, si las conductas de violencia son ejercidas por personas particulares? Ya está establecido en la ley, ahorita seguramente nos van a comentar algo. Y tengo también, para quienes quieran revisar estas preguntas y darles respuesta, Ana Laura Torres pregunta, ¿hay casos de violencia política de género antes de 2019? Si tienen cifras, me parece que sí hay unos datos interesantes en el observatorio, si pudieran compartirlas. Y Alejandra Reyes pregunta, quiere saber si pueden compartir información en relación a casos en los que se haya acreditado violencia de género ejercida por una mujer, evidentemente en contra de otra mujer, y que haya culminado en alguna determinación jurisdiccional. Esto lo pregunta Alejandra Reyes. Entonces, yo quisiera pedirles a nuestras ponentes que me dejen saber quién le entra primero para dar respuesta. La maestra Pinelo, por favor, maestra, sus... Gracias. Bueno, referente a la oportunidad que tenemos para la integración de carpetas de investigación y el tiempo que tenemos para efecto de llevar a cabo la judicialización, quiero comentar que este es un principio que tenemos marcado nosotros en la misma ley general, en el artículo segundo, pero también en el artículo 104 y 105 del Código Penal Federal, porque recordemos que nosotros hace delitos electorales, tenemos en esta etapa de investigación la primera que corresponde al Ministerio Público, esta investigación inicial, y posteriormente viene la vinculación y hacemos una investigación complementaria que nos da el juez. Pero, sin embargo, acá tenemos que atender a la forma en que nosotros logremos reunir y tener datos de prueba precisos. Si en este caso el límite que nosotros tenemos, o lo máximo que de acuerdo a la legislación que mencioné, es hasta que prescriba el delito. Sin embargo, nosotros estamos trabajando para que en estas etapas de investigación, a partir de que tenemos ya una conducta tipificada y sobre todo ya establecida debidamente como violencia política, inmediatamente nosotros podamos llevar a vinculación. Aquí no estamos directamente esperando plazos ni prescripciones, sino hacemos determinaciones inmediatas. Comentaba yo hace un rato, podemos hacer determinaciones de hacer ejercicio de acción penal ante un juez de control, o específicamente también determinaciones, en su caso, aplicar una facultad de abstención o un ejercicio si no hubiera elementos. Entonces esa sería la primera etapa que nosotros tenemos. Segundo, también mencionarles, desde luego, que hay un número por parte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Se ha trabajado mucho para una atención inmediata a la ciudadanía con motivo de esta pandemia.
Comentarles que la atención en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales es permanente. Nosotros no tenemos, se ha estado físicamente trabajando inmediatamente cuando las víctimas llegan o nos solicitan o tenemos teléfonos, se agenda, pero las 24 horas hay personas que pueden atender. Tenemos un número 01800, bueno, ahora ya no se marca 01, es 800 00 77 628. Este número para atención de Fiscalía General en todo momento es un número gratuito, pero también se han implementado números de WhatsApp para la manera más rápida en que puede también reportarse estas conductas al 951-162-4083, en donde inmediatamente se les atenderá y se canaliza a la Fiscalía Especializada que corresponda. Desde luego también tenemos el servicio de denuncia en línea, que es en la página de fge.oaxaca.gov.mx, y también las aplicaciones, comentaba yo hace un rato, de Fiscalía General del Estado. En la página, ahí hay un formato inclusive de cómo presentar una denuncia en el apartado de Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. También a nuestro correo electrónico, fiscaliaelectoral@fge.oaxaca.gov.mx. Y a los números que mencioné hace un rato, al 5016-900, extensión 21762, 21763 y 21764. Estamos a sus órdenes y bueno, si podemos también consultar las personas, que se han sufrido agresiones o víctimas, de manera muy clara, podemos atenderlos. También en la página de Fiscalía General del Estado se están estableciendo mecanismos por una atención inmediata, en donde se les pueda dar, independientemente de que se trate de la Fiscalía Especializada, por órdenes del fiscal general, el doctor Rubén Vasconcelos, se ha atendido a través de ministerios públicos en la región donde se encuentre, ¿no? Sabemos que la Fiscalía Especializada está en la ciudad de Oaxaca, pero en todas las regiones hay vicefiscalías regionales en donde están, ya tienen instrucciones directas y desde luego por obligación legal que tenemos de atender cualquier denuncia que se presente y sobre todo dictar las medidas de protección para proteger a las víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Araceli. Pues estas herramientas que pone a disposición la Fiscalía de Delitos Electorales y que tiene una presencia en el interior del Estado a través de las vicefiscalías regionales son útiles. Yo les comparto lo que alcancé a notar y que está disponible en la página de internet de la Fiscalía. Existe un mecanismo para hacer una denuncia en línea. También se puede hacer a través de un correo electrónico. Tienen disponible un formato para las denuncias. Pueden comunicarse vía WhatsApp al 951-162-4083 y al teléfono 5016-900 en las extensiones que inician con 217 en 62, 63 y 64. 21762, 21763 y 21764. Y al 01800, que ya no se marca el 01, 800 0077628 para formular sus denuncias. Todas estas herramientas son fundamentales que las conozcamos porque las reglas están contenidas en las leyes, las disposiciones de las instituciones están en las instituciones, en sus documentos, en sus acuerdos. Sin embargo, es fundamental que estas herramientas se acerquen a la ciudadanía y las tengamos ahí, y este es un espacio muy valioso para que sea compartido. Yo agradezco mucho a la maestra Pinelo que nos haya despejado estas inquietudes que se han compartido, y refresco dos preguntas más. ¿Qué pasa si las conductas de violencia son ejercidas por personas particulares y si se tiene información que se pueda compartir de casos de violencia previos al 2019? Y también otra pregunta que tiene que ver con casos en los que se haya ejercido violencia por parte de una mujer en contra de otra mujer y que haya culminado en un criterio jurisdiccional. Quienes deseen participar, la maestra Elizabeth Bautista nos va a compartir. Adelante. Muchas gracias, maestra. Bueno, me gustaría comentar un caso muy particular que muchas conocen, que es en relación al municipio de Reforma de Pineda. Y por eso mi reflexión en reforzar el concepto de violencia política de género. Porque las sentencias que se han emitido, que se emitieron en su momento por estos asuntos,
incluso no fueron por unanimidad. Hay criterios diversos. Y como juzgadoras, nosotras también tenemos que ir pues visualizando cómo vamos nosotros a atender este tipo de situaciones. Ahí sí se habla de una mujer presidenta municipal que de alguna manera obstaculiza el ejercicio que tiene otra mujer y se realizan una serie de situaciones. Para tal vez algunos magistrados no era violencia política contra la mujer en razón de género, para otros es violencia política nada más y tiene otros matices. Entonces sí es importante como juzgadores ir como reforzando, entendiendo y más allá qué es la violencia política por razón de género. Tenemos muchas situaciones por ahí, no solamente se da en una ocasión, hay casos en los cuales denuncian las mujeres, se dicta una sentencia, pero posteriormente vuelven nuevamente a acudir al tribunal y dicen es que sigue todavía la violencia, se sigue dando. Entonces, desde mi punto de vista, como magistrada, digo, para mí es reiterado, se está dando una y otra vez, ya hay violencia política contra las mujeres, pero ese sería un caso en particular, donde una mujer ejerce violencia contra otra mujer. Y bueno, en relación a lo que comentaba de una persona que ejerce violencia en contra, si es una persona particular, pues el protocolo señala que puede ser perpetuado por cualquier persona, no importa que sea una persona física, una autoridad, un partido, un candidato, no hay una limitante en relación a ello. Y por lo tanto, si se acredita la violencia política, es susceptible de ser sancionada. Esa sería mi participación. Gracias. Muchas gracias, maestra Elizabeth. Es explicable, es explicable. Sí hay casos concretos que merece la pena revisarse y la importancia y la urgencia de que las autoridades juzguen con enfoque de género. Hay un protocolo que establece la trascendencia y la urgencia y además en atención al cumplimiento de los instrumentos internacionales en materia de acceso a la justicia y de sistemas de protección de los derechos de las mujeres, que las autoridades juzguen desde la perspectiva de género. La violencia nace en el sistema de discriminación que se basa en el hecho de ser mujeres. Es decir, no se necesita ser varón para discriminar a las mujeres. Estamos las mujeres y los hombres entrenadas en un sistema misógino que está preparado, diseñado, formado para despreciar lo femenino y para construir rivalidades entre nosotras, para construir una serie de obstáculos que impidan que articulemos esfuerzos, energía y que avancemos juntas. Porque efectivamente si avanzamos unas, avanzan las demás, si avanzan las demás, nos jalan a otras. Yo agradezco mucho. Hay una pregunta más en el tintero, la maestra Carmelita nos va a ayudar a despejarla. Por favor, maestra. Ay, pero si me repites la pregunta, por favor. Sí, cómo no. No sé dónde la dejé, pero creo que está aquí. Permítame. ¿Qué pasa si las conductas de violencia son ejercidas por una persona particular, por personas particulares? Y si hay datos de casos de violencia antes del 2019. Bueno, no sé si ya aprendí mi audio. Bueno, sí, efectivamente la ley, las reformas a la ley, pues ampliaron no solo el catálogo de personas que pueden ejercer o que pueden ejercer violencia política en razón de género en contra de una o varias mujeres, como ya les habíamos comentado, sino que también se amplían y se especifican un poco más las sanciones para este tipo de acciones. Entre ellas, pues encontramos, por ejemplo, la amonestación pública, ¿no? Multas y el doble de la multa en caso de reincidencia, por ejemplo, ¿no? Pero pues además también encontramos medidas de reparación del daño, ¿no? Que pueden ser también, por ejemplo, indemnizaciones a las víctimas, en caso de que se les haya obligado a renunciar, se trate de funcionarias públicas y se les haya obligado a renunciar al cargo, pues la restitución en estos cargos. Pueden ser también, por ejemplo, disculpa pública, medidas y garantías de no repetición. Esto pues sí quiero hacer hincapié en que ya le correspondería a las autoridades jurisdiccionales imponer este tipo de sanciones conforme a la gravedad de la falta
y dependiendo de lo que encuentren en el expediente, ¿no? Por otra parte, pues como instituto llevamos un preregistro, por así decirlo, de los casos de violencia política contra las mujeres. ¿Por qué un preregistro? Porque conforme a nuestros lineamientos, a los que se aprobaron recientemente, pues una vez que se registran a estas personas cuando han sido sancionadas o condenadas por cometer violencia política en contra de alguna mujer, una vez que se ha agotado la cadena impugnativa. Recordemos que en la mayoría de estos casos, y por lo que se ha visto hasta ahorita, pues es que son mujeres que se encuentran en el ejercicio del cargo. Entonces, pues el instituto prácticamente no es parte ahí, ¿no? Ya se agota la cadena impugnativa por el tribunal local, por la sala regional Jalapa y en algunos casos por la sala superior. Una vez que las sentencias son declaradas firmes, es decir, que no se hayan impugnado o que habiéndose agotado toda la cadena impugnativa que les acabo de mencionar, se decreta que existe esta violencia, pues es que se ingresan a este registro que llevamos en el instituto. Les decía, tenemos un preregistro porque vamos siguiendo de una u otra manera las sesiones de las diferentes instancias jurisdiccionales y ahí llevamos como más o menos tenemos en la mira quién puede ingresar a este registro según vaya agotándose esta cadena impugnativa. Pero insisto, una vez que esta sentencia es declarada firme o se agota la cadena impugnativa, pues es que se ingresan al registro. Entonces, por lo que pueden ver ahorita, pues en la página del instituto, en este registro, no tenemos registrada a alguna mujer por haber cometido violencia política en razón de género en contra de otra mujer, ¿no? Y tenemos otro registro que es el de modo honesto de vivir, pero pues aquí nada más tenemos por lo pronto registrados a hombres, ¿no? Sí tenemos casos de violencia política en razón de género a partir de que se implementa esta reforma a través de los procedimientos especiales sancionadores en el instituto. Y anteriormente, previo a la reforma, pues, como les decía, en el instituto, pues hemos trabajado coordinadamente y de manera institucional para efecto de proteger a las mujeres, ¿no? Y la forma que se utilizó en ese momento, aún sin estar previsto como tal en la ley, pero se creó el procedimiento, o le dimos entrada a través del procedimiento ordinario sancionador a los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, por tratarse a infracciones a la normativa electoral. De esta manera, siendo pues una interpretación sistemática y funcional de los ordenamientos legales, pues se determinó que la vía competente para el instituto pues sería el procedimiento ordinario sancionador, y en esta forma fue que se trabajó en muy pocos casos en realidad, porque pues ya también fue muy previo a la reforma, ¿no? Entonces, pues eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera Carmelita. Estoy apreciando mucho, mucho las aportaciones de nuestras panelistas que han sido robustas, que han sido claras. Tenemos ya muy pocas preguntas, nos estamos acercando al final. Quiero hacer un paréntesis para pedirle a la maestra Ana Vázquez Colmenares que nos haga una invitación antes de acercarnos a cerrar con broche de oro nuestra sesión de hoy. Por favor, maestra Ana. Muchas gracias, querida Naima. Bueno, felicitarlas, la verdad, qué gran panel, y eso que todavía falta el cierre con broche de oro de nuestra querida Ritabel. Quiero decirles que este coloquio el próximo viernes llega a su fin con la sexta sesión, va a ser a las 10 de la mañana y tendremos a dos grandes ponentes, por favor no se lo vayan a perder, a la presidenta del tribunal, Mónica Soto Fregoso, y también a Carla Astrid Humphrey Jordan, que ella es consejera electoral. Entonces, son dos grandes ponentes para que podamos cerrar. Estaremos las tres instituciones permanentes del observatorio también, y queremos que sea pues motivo también de reflexión, que podamos con estas 6 sesiones pues haber contribuido como Observatorio de Participación Política de las Mujeres a que más mujeres se animen a participar en el próximo proceso electoral, y que sepan que si lo hacen no estarán solas, estarán acompañadas, tienen instituciones que nos hemos puesto de acuerdo, que tenemos rutas de atención establecidas, y sobre todo con una gran convicción y un gran compromiso. Decirles también que todas las sesiones las pueden encontrar, además de la página del observatorio, que vamos a buscar cómo ponerla. La Secretaría de las Mujeres de Oaxaca tiene un canal de YouTube
así, Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, y se pueden suscribir y les llega de manera automática cuando tenemos algunos eventos, incluyendo desde luego estos. Les agradezco muchísimo a todas. Gracias, Naima. Continuamos. Muchas gracias, maestra. Bueno, ha sido un coloquio interesantísimo y muy concurrido también, y eso lo celebramos quienes formamos parte de estas redes en donde habemos muchas y donde muchas desde sus espacios están contribuyendo en sus distintos momentos, en distintos espacios desde hace más de 300 años. Entonces, vamos avanzando juntas. Yo agradezco a nuestras ponentes. En realidad, si revisamos nuestra mesa, yo estoy viendo ahorita la pantalla, y yo soy comunicadora, pero como ya se habrán dado cuenta, hay 4 abogadas en nuestro panel de hoy, 4 brillantes abogadas que han hecho un trabajo muy importante, y una politóloga que nos convoca a través del Observatorio de Participación Política, que por cierto fue fundado por nuestra siguiente ponente, que va a cerrar con broche de oro las reflexiones finales y nos va a compartir un mensaje con conclusiones que a mí me parece que son muy importantes escuchar, de Ritabel López Vences. Ella fue consejera electoral en el IEPCO, nos acaba de dejar un huecote, un vacío ahí, la extrañamos, siempre nos hará falta el sentido del humor de Rita y también sus recomendaciones, sus observaciones, sus iniciativas. Ella es abogada, tiene una maestría concluida en Derecho Constitucional, tiene 2 especialidades, una en Desarrollo Local y otra en Alta Gerencia Pública. Es comisionada en México por la Unión Iberoamericana de Municipalistas, que está en Granada, España. Es integrante de la Red Nacional de Mujeres por los Derechos Políticos y Transparencia Gubernamental, es cofundadora y directora del Centro Oaxaqueño para la Igualdad. Rita tiene una trayectoria importante y por eso me parece bien interesante, y celebro que esté aquí en esta 5ª sesión, porque conoce la función electoral en el ejercicio del cargo como consejera, tiene una capacidad y experiencia instaladas, acumuladas, que siempre abonan mucho a las reflexiones para construir soluciones de frente a desafíos importantes. Estamos a punto de iniciar el proceso electoral en Oaxaca en la primera semana de diciembre. Las instituciones tenemos que estar aceitando maquinaria, calentando motores, sacándole punta a los lápices, preparando soluciones, advirtiendo escenarios, que justamente es el propósito de esta sesión de hoy, ¿no? Los desafíos. Nuestra sesión de hoy se llama Reflexión de las instituciones electorales, pues de cara al proceso electoral. Y para ello voy a permitirme ahora ceder el uso de la voz a Ritabel López Vences, quien desde el IEPCO y desde la sociedad civil también ha hecho un trabajo muy importante encabezando iniciativas para promover el derecho de las mujeres a la participación política y para asegurar su pleno ejercicio en condiciones libres de violencia. Maestra Rita, es tuyo el micrófono hasta por 7 minutos. Muchísimas gracias, mi querida Naima Enríquez, maestra y amiga de toda la vida. Mil gracias. De verdad que me da mucho gusto la amable invitación que me hicieron por parte de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca a participar, aparte con esta intervención final, después de haber escuchado tan excelentes ponencias. Muchísimas gracias. Y bueno, me voy a trobar un minutito nada más porque no quiero pasar desapercibido. Felicitar también a la maestra Ana Vázquez Colmenares, a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca por la mención especial que tuvieron dentro de la Cumbre de Género de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, con la cual yo colaboro, y que bueno, dio cuenta ahí de un proyectazo que tienen sobre los centros para el desarrollo de mujeres. Y bueno, pues luego se critica mucho como lo que no se hace o aquello que no se puede ver, pero hay que reconocer los grandes avances también que hay y los aciertos. Así que muchas felicidades, maestra Ana, y a todo tu equipo porque es un premio iberoamericano, es de gente externa que está revisando qué se está haciendo en lo local. Y bueno, pues esta vez Oaxaca se lleva esa mención gracias a ti y a tu trabajo. Muchas felicidades. Bueno, pues ahora sí, a lo que vine. Muchas gracias. Bueno, pues después de haber escuchado estas muy buenas ponencias, aparte de las expertas de quienes han encabezado trabajos y que han, pues ya están sobre el estudio de todas estas reformas que son la cereza en el pastel de este proceso electoral que ya está arrancado en materia en el ámbito federal y que está por iniciar en Oaxaca, y que ya de alguna forma estamos ya en preparativos, todo el mundo ya está ahí como a la espera de los avances.
y que, bueno, si no hubiera habido la pandemia ya estaría iniciado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora toca seguir revisando y este va a ser el gran reto. Hay mucho de las reflexiones del día de hoy, que igual hay cosas que ni nos imaginamos que van a suceder. De repente la situación de las mujeres, de la violencia política, nos rebasa la imaginación. O sea, aquello que puedes prevenir, que dices, esto ya no va a pasar, esto no podría suceder, sucede y de formas de verdad que nos sorprende. A mí me sorprende cada vez el ingenio que hay y las cosas que surgen, ¿no? Entonces ya estoy curada de eso y bueno, ya espero lo que sea, pero de verdad espero cada año y en cada proceso electoral que de verdad un día avancemos hacia una política paritaria donde las mujeres sean protagonistas también y no cueste para ellas ni su vida, ni su seguridad, ni su información personal, ¿no? Entonces, pues ojalá con todas estas medidas demos ese gran paso. Estamos con una gran posibilidad y nos corresponde a todas, a instituciones, a partidos políticos y a la ciudadanía. Es muy relevante lo que señala la maestra Pinelo cuando establece que, bueno, derivado de esta reforma, la violencia política también es contra las mujeres en cargos públicos, no solo por voto, ¿no? Entonces, no solo son las diputadas, las regidoras, sino esto alcanza a cualquier mujer que esté en ejercicio de un cargo. Hasta ahora sí también ya lo ha confirmado Sala Jalapa, está por definir algunas situaciones en Sala Superior, pero bueno, esto es algo que hay que entender y que, bueno, que es parte de estas reformas y que lo han señalado las propias legisladoras, que esta era una intención de que hasta allá se visibilizara la violencia política contra las mujeres. Hay diferentes tipos, como bien decía, es psicológica, simbólica, económica, muchísimas formas de ejercer violencia, por eso es necesario, siempre es una forma muy sencilla quienes estén en esta situación de ponerse como un ejercicio primero para visibilizar, se trata de violencia política, es ver si esto le pasaría a un hombre, ¿no? A ver, un candidato le harían este tipo de cosas, le dirían este tipo de situaciones y le afectaría. Una vez que lo pasen por eso, hay que revisar algunos elementos, pero este es un primer ejercicio que se puede hacer y que yo ahí dejo de recomendación. Porque bueno, pues hay que tener cuidado porque va a haber muchos, probablemente, yo espero que no, pero ojalá y los hombres, los partidos políticos se pongan la pila y no haya mucho trabajo de prevención para que no haya tantas denuncias, ¿no? Es importante también entender que hay diferentes vías para su denuncia. Está la vía penal, la jurisdiccional y la administrativa. Se pueden hacer todas, se puede hacer una, se pueden hacer dos. Entonces, bueno, hay que revisar cómo está el caso, entenderlo muy bien y ver sobre qué vía hay que actuar o si corresponde a las tres vías, hacerlo. Y bueno, esto se hace con cada instancia, entonces hay que tomarlo en cuenta. También el momento, ¿no? Porque puede ser, esta violencia se puede dar desde que se aspira a una candidatura, cuando ya se es candidata o en el ejercicio del cargo. En todas urge detener lo que esté sucediendo, prevenir, hacer un gran trabajo para prevenir, para atender y para detener a quien está ejerciendo la política. De repente también en estas medidas nos preocupa mucho como la víctima, ¿no? Sácala del municipio para que no la vayan a violentar, que mejor no salga, ¿no? Entonces hay que enfocarnos también un poco a hacer actividades para detener al violentador, porque él es el que detona, es quien debe de estar responsabilizándose de sus acciones y es luego al que hay que voltear a ver y decir, a ver, calma, ¿no? Si alguien se tiene que salir o a final de cuentas actuar, son a ellos, ¿no? Entonces también ahí esta es una parte, porque de repente todo se volca sobre la víctima y está bien, pero también hay que detener, hay que hacer acciones para que se detenga el violentador. En el caso de la experiencia que nos platica la consejera, que nos expone muy, muy bien, la consejera Carmelita, también compañera y amiga, y bueno, pues ahí estuvimos en grandes batallas también. Pues bueno, en cuanto a esto, lo que ella comentaba, es importante señalar las responsabilidades que tienen los partidos políticos. Muchas de las cosas que van a suceder también tienen que ver con las campañas. Entonces, si anda por aquí gente de partidos políticos, ya no es posible que pueda haber campañas que tengan que ver con la vida íntima de las mujeres, que se burlen de su aspecto físico y también pues va a estar muy, muy abiertos ahí los ojos en redes sociales, ¿no? Luego es muy fácil abrir un perfil, subir fotos editadas, exageradas,
exagerando el aspecto físico de las mujeres, hablando de ellas, de sus parejas, de sus vidas íntimas. Entonces, bueno, esto va a estar vigilado, y en el caso de que haya campañas en donde se lancen mensajes que discriminen a las mujeres, que las violenten, pues por supuesto que inmediatamente se van a tener que bajar esas campañas, pero al partido político va a tener un costo. Con sus propias prerrogativas, con sus propios tiempos de radio y televisión, se haría la disculpa pública para la víctima, ¿no? Entonces, hay como otro tipo de medidas, y bueno, pues le tienen que revisar ahí todos y todas, ¿no? No solo el candidato, sino también los partidos políticos, porque también les va a tocar, responsabilizarse por las sanciones que pudieran imponer por hacer este tipo de campañas. Entonces, pues mejor cuidar la campaña desde el principio, planearla muy bien, que sean objetivas, que haya a lo mejor crítica, porque pues es política y se vale hacer crítica, pero no, no violentar a las mujeres en razón de género, ¿no? También, bueno, pues esta parte en la que Oaxaca ha sido pionera sobre la imposibilidad de que puedan postular los partidos políticos a violentos que ya han sido sancionados. Es importante señalar que debe de haber una sanción, no basta con que vayan un día antes a sancionar o que digan, ay, es que me violentó una vez y ya, pero nunca se denunció. Por eso la importancia de la denuncia, y para que puedan ellos no participar y las autoridades puedan, en efecto, negarles en su caso su registro a los partidos políticos, pues debe de estar previamente sancionado en estos casos, y también en el caso de quienes hayan cometido violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico, o también los deudores alimenticios. Ya debe ser algo previo y que exista ya una denuncia. Y aquí aguas, porque le toca hacer filtros a los partidos políticos, preferentemente quienes van a postular a estos candidatos, pues que hagan esta revisión, que hagan este filtro para que no tengan que esperar a que el instituto le llegue la información y les diga que quiten al candidato, o que se inicie un procedimiento por parte de alguna ciudadana o ciudadano señalando que tal candidato no puede, y pues se presente ahí toda la documentación. Lo mejor es que desde ahora ya los partidos políticos estén tomando medidas para no postular a personas que están impedidas conforme a la reforma. Bueno, también la disculpa pública es importante. Ahora las medidas que habrá, pareciera una cosa menor, pero de verdad que las disculpas tienen mucho que ver, son parte de acciones que tomaron tribunales locales para, pues, de alguna forma reparar el daño, ¿no? Siempre se buscó me parece que fue en San Luis Potosí, donde incluso hasta por el mismo medio donde agredieron a una de las candidatas, se buscó que por ese mismo medio se hiciera la aclaración y se pidió una disculpa pública. Y bueno, esto tiene como una gran importancia, así que hay que tenerlo muy en cuenta, y bueno, pues estaremos muy pendientes a justo estas garantías de no repetición, y que van a ser como parte de la oportunidad que se tendrá en esta elección que viene. Finalmente, quisiera señalar que en efecto se requiere una formación de candidatas que estén formadas e informadas, y en este aspecto también por esta reforma de ley es violencia política no darle información a las mujeres, o darles información parcial, o darles información errónea. Entonces, desde la candidatura, si tú vas y dices, oye, ¿cuáles son los requisitos para ser candidata? Y desde ahí te dicen, no, pues es que vamos a ver qué dice el IEPCO, o cosas de ese tipo, ya desde ahí hay violencia política, ¿no? Y aguas, porque muchas cosas luego dicen que las hace el instituto, pero en cuestiones de las candidaturas, de dónde va mujer, dónde va hombre, le tocan a los partidos políticos, y luego le quieren echar la bolita a los institutos electorales. Entonces, la información debe de ser precisa para las mujeres. Tienen que contar con toda la información sobre su financiamiento público, sobre sus derechos de radio y televisión. Toda esa información se la tienen que dar, y si no, les digo, estarían en una causal de violencia política. Entonces, ahí hay una gran responsabilidad. Por ley, ahora también los institutos y toda persona que tenga esta información tiene que informar sobre sus derechos político-electorales,
principalmente a las mujeres por esta situación, pero la ley de instituciones electorales del Estado señala que en el caso de mujeres indígenas o personas de pueblos y comunidades indígenas, se les tiene que dar toda esta información y también pues de ser preciso y necesario, pues incluso buscar traductores o intérpretes porque tiene que hacer conforme información que ellas y ellos puedan entender claramente, ¿no? Entonces ahí también hay una responsabilidad por parte de las instituciones. Y queda sin duda mucho por hacer, pero los avances hasta aquí no se han dado por una sola persona. Ha requerido el trabajo articulado de muchas mujeres y principalmente de quienes han denunciado, que son quienes se han llevado pues la parte más pesada, porque muchas de ellas no alcanzaron a ver la justicia. Muchas de ellas se aventaron así sus años gobernando o finalmente renunciaron. Y bueno, pues ahora la reforma ha recogido todas estas experiencias. Gracias a estas denuncias se vio que muchas veces no procedía a pesar de las sentencias. Entonces, hay un gran trabajo que se hizo articulado, que puedo decirlo que no lo ha hecho una sola mujer. Ha requerido de muchas en diferentes espacios además, ¿no? Y falta más por hacer. En el caso de Oaxaca, que contamos con la Defensoría Indígena también, que hace un gran trabajo gratuito y que quienes sean mujeres indígenas, tanto en el régimen de partidos políticos o sistemas normativos, pueden acudir a ellas y ellos y de verdad que están haciendo un gran trabajo, pero también hace falta defensorías para mujeres específicamente y estas deberían estar dentro de los partidos políticos o pertenecer a los institutos electorales o bien que estuvieran en los tribunales, ¿no? Ahí hay algunos estados donde sí se está proponiendo que exista una defensoría porque las mujeres normalmente no cuentan con muchos recursos para defenderse, para contratar un abogado especialista y mucho de esto pues se necesita que sea alguien que sepa que hay que estar dando vueltas, los tiempos son muy rápidos, entonces hace falta más sin duda alguna, pero creo que hasta ahora hemos dado grandes avances. Vamos a estar muy pendientes de lo que sucede en esta elección. Es el gran reto, es la gran reforma en materia de paridad y de prevención de la violencia política y esperemos que sea y que no desaprovechemos la oportunidad para que sea un proceso electoral en donde haya un ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres en un contexto libre de violencia. Y bueno, pues para ello contaremos con estas mujeres maravillosas que van a estar muy pendientes y que seguramente van a hacer todo lo que esté en sus manos para que haya justicia, para que se prevenga todo tipo de violencia y para que haya justicia en el caso de quienes denuncian. Así que pues vamos a estar pendientes y bueno, desde ahora nuestras porras para ellas que les va a tocar un gran trabajo en este proceso electoral. Mil gracias por permitirme hacer las conclusiones de este maravilloso panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Rita. Ha sido un privilegio escucharlas a todas. Yo quisiera únicamente dejar sobre la mesa la trascendencia de estas transformaciones de carácter estructural. Pudiera pensarse que una cosa es que está en la ley y otra cosa es en la realidad. Para allá vamos. Ese ha sido la gran demanda del movimiento feminista en México, porque quiero recordar, y me hago cargo de lo que diga, no es una amable concesión, justo lo que nos comentaba Rita ya y nos comentaban nuestros panelistas. No es un regalo, nadie se levantó una mañana de otoño o de primavera diciendo que qué buena idea sería o regalarnos algunos derechos a las mujeres. Esta es una conquista feminista. Responde a un contenido concreto de la agenda del movimiento feminista mexicano, a través de la sociedad civil, a través de la academia, de las servidoras públicas, de las que ejercen feminismo institucional, para articular esfuerzos y diseñar procesos de gestión, articular sumas, agenda de exigencia e impulsar estas medidas que son fundamentales tenerlas en la ley. Siempre será mejor que estén en la ley a que no estén. Si lo que queríamos era tener atribuciones las instituciones, bueno, ya están, me parece que está muy avanzado. Sin duda descubriremos en el camino algunas deficiencias, algunas necesidades de armonización que seguramente se aterrizarán en proyectos futuros para armonizar las leyes y para dotar de competencia a las instituciones, que no es únicamente... que no es la única solución, es las leyes, pero también los presupuestos. De pronto nos encargan a las mujeres de las instituciones que nos hagamos cargo de resolver un fenómeno que nosotras no produjimos, yo siempre lo digo, nos ponen a componer lo que no descompusimos y encima hay que hacerlo gratis.
y en la madrugada, y ponerle, y quitar, y correr, y hablar con una, y hablar con otra. Bueno, ese ha sido el peregrinar de las mujeres en el movimiento feminista. Y por fin, las legisladoras pues cambiaron la Constitución para siempre. La paridad es una realidad, no hay vuelta atrás. Es muy penoso que tuviéramos que impulsar un movimiento para transformar en consecuencia, como un efecto no deseado de la paridad, el ejercicio de la violencia. La violencia es responsabilidad de quien la ejerce y es un mecanismo de las personas que se resisten a distribuir simétricamente el poder y a restaurar el orden de género. El hombre manda y la mujer obedece. Ese es el propósito de la violencia: someter, controlar, dominar y no renunciar al poder, ¿no? Y beneficiarse de los privilegios que de los que les dota al colectivo de los varones el sistema patriarcal, ¿no? Que se nos atienda, que se nos obedezca, que se nos dé desayunar y que se nos laven los pantalones y las camisas que usamos nosotros. Entonces, bueno, la complejidad de este fenómeno ha requerido y ha necesitado por un largo tiempo, y ha sido de largo aliento la lucha, que nos pongamos de acuerdo, que caminemos juntas. No se necesita únicamente ser mujer para llegar, y es que no se debe romantizar eso. Yo quisiera dejarlo también en la mesa. Perdónenme que aproveche este momento. El cierre es de Rita, y lo que dijo Rita me parece muy importante, porque no quiero desaprovechar para señalar que quienes llegan a los espacios públicos, quienes estamos ahí, necesitamos recuperar los contenidos de la agenda que atienda los intereses estratégicos de las mujeres y sus necesidades prácticas. Si no lo hacemos nosotras, nos vamos a ver obligadas a encargárselo a alguien más, y ya vimos qué ha dicho la historia cuando encargamos a alguien más que nos represente y que nos gobierne. Incorporar nuestros temas en las agendas pública, gubernamental e institucional y política es absolutamente fundamental para nuestro avance. Aprecio enormemente el privilegio de haberme dejado participar como moderadora. Agradezco mucho a Ana Vázquez que nos invitara a todas, y felicito a las 4 abogadas a las que escuchamos hoy, a nuestra querida Araceli Pinelo, que nos ha compartido sus reflexiones en torno a la reforma en materia penal, una prestigiada abogada reconocida y muy querida en Oaxaca, que ha ocupado espacios importantes. A Carmelita Cibaja, una feminista, abogada con trayectoria en materia jurisdiccional y que ahora está en el IEPCO desarrollando tareas de carácter administrativo en la materia electoral. Y a nuestra querida magistrada presidenta del Tribunal Electoral, también ha sido un enorme placer escucharla, a ella con todas sus experiencias en la materia administrativa también. Omití, y lo lamento, me disculpo por ello, fue consejera electoral en el IEPCO y también fue consejera electoral en el Instituto Nacional Electoral en su delegación en Oaxaca. Y desde luego a mi querida Rita, que siempre aprecio muchísimo sus recomendaciones. Yo tomo nota también, porque sí, hemos dicho juntas, compartiendo mesabanco, que eso ya no va a pasar, y de pronto pasa, y siempre nos sorprende el patriarcado. Les agradezco a todas su energía y su tiempo para dedicarla en esta quinta sesión. Les agradezco a las compañeras que nos han acompañado en las transmisiones, a todas y a todos en las transmisiones de las redes sociales de las 3 instituciones integrantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, y a quienes están inscritas en el coloquio, quienes están consumiendo los contenidos del coloquio en su totalidad, también les agradezco. No me queda más que despedirnos. Si alguna de ustedes quisiera hacer una precisión final, algún comentario de cierre, se los voy a apreciar mucho antes de despedirnos y de cerrar transmisión. Había una pregunta interesante sobre si los medios de comunicación pueden ejercer violencia política. No sé si alguna quisiera, por favor, comentarlo. Creo que es un punto muy importante. Sí, es un punto. Voy a leer la pregunta así como nos la comparten. Me parece, perdónenme, que mis ojos ya no me ayudan muchísimo. Consejera Rita, ¿los medios de comunicación también pueden cometer violencia política en razón de género? ¿Cómo se procede con los medios, por ejemplo, columnistas, articulistas o reporteros? Esta es una pregunta concreta nos felicitan también, esa es para Rita, nos felicitan, nos saludan.
la paridad en la conformación de los consejos distritales y electorales se aplica la paridad. Sí, históricamente el YEPCO, y esta ha sido desde el 2014 en su primera integración, el YEPCO estableció como un criterio la paridad para la integración de los órganos desconcentrados del YEPCO y ha continuado en esa dinámica. El YEPCO procura hacer prevalecer la paridad en la conformación de sus consejos distritales y consejos municipales. En relación a la práctica violenta que se desarrolla desde los medios de comunicación, y he compartido ya la pregunta, ¿quisieran alguna de ustedes destacar sobre esta pregunta en concreto? Una vez más, los medios de comunicación también pueden cometer violencia política en razón de género, ¿y cómo se procede en estos casos con los medios? Por ejemplo, como columnistas, articulistas o reporteros. Abogadas. Sí, Sí. bueno, Rita. ¿Quiere pasar? A ver, Rita y Carmelita nos van a compartir sus respuestas. Maestra Rita, por favor. Claro, muchas gracias. En efecto, pues ya quedamos que la violencia política la puede ejercer cualquiera. Y en el caso de medios de comunicación tienen también una gran responsabilidad en sus manos. Y ya ha habido algunos casos, sí fue de San Luis Potosí, hasta a donde sé, hubo un caso donde ya hubo ahí una llamada de atención a una reportera justo por su columna y la forma en la que se expresaba de una candidata. Entonces, esto igual puede ser por las tres vías, puede hacerlo de manera penal, por la vía administrativa o por la vía jurisdiccional. Ahí se puede igual solicitar que pida una disculpa pública, le aplican las mismas reglas, y bueno, pues hay que estar muy pendiente porque se han hecho pocas denuncias para medios de comunicación, pero lo cierto es que violentan, lo hacen, y debe también sancionarse, también deben autorregularse, y también ya existen protocolos en esta materia, ¿no? Para prevenir y evitar la violencia en los medios de comunicación, que está haciendo mucha falta también que tomen estos protocolos y que también se apliquen en estos espacios. Muchas Gracias. gracias. Maestra Rita. Carmelita, compartir tu respuesta sobre esta pregunta. No, en realidad era porque veía que la maestra Rita estaba alzando su mano y no sabía si la habías visto o no. Y pues en realidad también la pregunta venía dirigida a ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, habrá que revisar los contenidos de la ley. Si ustedes se quieren ahorrar la lectura extensa de la ley en materia electoral, podrían recurrir a la campaña que el YEPCO tiene disponible en su página de internet. Perdón el comercial, pero ¿para qué me invitan si ya saben que luego hago estas cosas? Hay unas infografías donde se detalla cuáles son las sanciones para las personas que ejercen violencia. La ley las establece, las recupera, y nosotras las hemos llevado a algunas infografías y al ABC de las reformas electorales, si ustedes consideran importante su lectura, que yo creo que sí. Lo que comenta Rita es bien importante porque los medios de comunicación responden a un mandato de socialización que también hace la escuela, la iglesia, todas las tradiciones religiosas, y es importante que se sienten precedentes. Si hay actos de violencia a través de los medios de comunicación, de reporteras o reporteros, columnistas, el medio en sí, o personas individuales, pues quiero decir, dentro del medio de comunicación, la ley ya prevé sanciones específicas para quienes a través de los medios de comunicación, en el ejercicio periodístico, quiero decir, de opinión también, reporteril, pueden ser sancionadas y sancionados en el marco de estas leyes. Es muy importante saberlo porque si se advierte el ejercicio de una práctica violenta, pues habrá que denunciar, ¿no? Ya nos compartió la maestra Rita que las tres vías aplican: la administrativa, la jurisdiccional y la penal. Estamos en el cierre. Les agradecemos muchísimo a nuestras ponentes, a la anfitriona, la presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Oaxaca, y a sus integrantes permanentes. Muchas gracias por la gentileza de su atención, de su escucha. Éxito para el cierre. Nos vemos seguramente en la sexta sesión, en el cierre de este coloquio. Un abrazo para todas
mi reconocimiento para todas, gracias, y pues avanzamos juntas en el proceso electoral desde las 3 instituciones y desde la sociedad civil y la academia con Rita también. Muchas gracias y hasta pronto. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego.